Aló. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Darinka, buenas tardes. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Buenas tardes. Buenas tardes. Darinka, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Jóvenes, buenas tardes. Esta va a ser la penúltima clase y la próxima va a ser la última clase. Así que vamos a comprimir estas clases que quedan. Hoy día tocaba uso racional de antibióticos, que lo voy a tocar en la parte inicial de esta presentación. Y la próxima semana hacemos la segunda parte de terapia antibiótica y con eso finalizamos el curso. Es la cuestión de la... Doctor, Sí. doctor, buenas tardes. Disculpe, falta una clase del doctor Soraluz. Soraluz, sí, pues no sé en realidad con la situación del doctor Soraluz, lo he llamado, tiene problemas. En todo caso, no la vamos a considerar dentro de la evaluación. ¿Les parece? Ya, doctor, muchas gracias.
Bien, ¿alguna pregunta en relación a todo esto? Porque verdad que las clases se supone que deberíamos de haberlas continuados hasta la semana 16, ¿no? Estamos, en realidad, Doctor, creo sí. que solamente quedaría pendiente que usted suba su material al campus. Mm, Eh, Creo que eso solamente. ya, me haces acordar para ver si el transcurso de esta y fin de semana lo terminamos, Darinka, ¿ya? ¿Sí? Ya, doctor, muchas gracias. Mm. Darinka, también, hazme recordar, eh, bueno, he hecho un PDF en el cual es una especie de vademecum en el cual tengo ya por lo menos todo lo que es analgésicos y antibióticos resumido en un documento para pasarles para que también tengan facilidades para poder estudiar de ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Bien, vamos empezando mientras que terminamos de admitir a los compañeros que terminarán ante las 6:30. Tengo clases de cirugía. Bien, el día de hoy vamos a ver las... un ratito. Bien, el día de hoy vamos a ver las infecciones de la piel, tejido celular subcutáneo e infecciones respiratorias. Las he agrupado porque estas de acá, estas patologías tienen como en común el uso de un grupo de antibióticos en el cual están las penicilinas, las cefalosporinas y otros antibióticos también que se usan básicamente para estas patologías y que son también muy frecuentes en la práctica del médico general. ¿De acuerdo? Entonces, a lo largo del curso hemos procurado darles la terapéutica no para el especialista, sino básicamente para el médico general, que van a estar ustedes en sus postas. El día de hoy han empezado sus compañeros el internado médico con retraso de un mes y básicamente por diversos motivos, los de la San Martín están haciendo su internado en los centros de salud, las postas, etcétera, en donde no tengo la menor duda de que van a ver un montón de este tipo de patologías, ¿no? Ojalá en algún momento tengamos oportunidad de conversar esta situación. Creo que es importante conversar estas cosas para que después no los agarren fríos cuando les llegue el momento, ¿no? Bien, algunas cosas sobre el uso racional, ¿no? También de los antibióticos. Las infecciones son un gran capítulo, pues, en la práctica del médico general, en todas las especialidades también, ¿no? Cada especialidad tiene su patología infecciosa, ¿no? Y los antibióticos pues se encuentran dentro del grupo de fármacos que se prescriben con mayor frecuencia en la consulta médica, ya lo hemos dicho junto con los analgésicos, los antipiréticos, los AINES, ¿no? Y es muy probable que sean los antibióticos los medicamentos que se prescriben sin una indicación racional, científica, clara, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Entonces, existe mucho uso inapropiado de estos antibióticos, ¿no? Y el tratamiento inapropiado aumenta la mortalidad, aumenta el tratamiento también de amplio espectro. El exceso de antibióticos favorece la resistencia bacteriana y también aumenta la probabilidad de tratamiento inapropiado, ¿no? Y esto de acá aumenta también la mortalidad y se va haciendo un círculo vicioso en general, ¿no?
Eh, y sí, pues es demanda de muchos pacientes a cada rato, siempre insistir en que si es que le vamos o no le vamos a prescribir algún antibiótico. Y el paciente mismo se va donde el dependiente de la farmacia, y el dependiente de la farmacia también, pues, con tal de vender, es capaz de, no hablemos prescribir, vender, digamos, ¿no? Vender cualquier cosa, ¿de acuerdo? Eh, Resfriado, gripe, curan bien sin antibióticos. Esto es ya hasta la saciedad, jóvenes, ustedes esto ya lo saben, lo han escuchado, pero de la cual también creo que no están muy convencidos, ¿no? No están bien convencidos como también no lo estamos convencidos un buen número de médicos, ¿no? Que ante la duda, por si acaso, recetamos antibióticos, ¿no? Y eso de ahí agrava la cosa, ¿no? Bases para el uso correcto de los antibióticos, se debe tener en cuenta los siguientes principios. Las indicaciones, saber cuándo indicarlos, elección del antibiótico, depende del microorganismo aislado, del hospedero, pero también no siempre tenemos el microorganismo aislado, puesto que no hacemos necesariamente cultivos, sino que debemos de saber elegir antibióticos de acuerdo a la patología y al germen más frecuente, como vamos a ver a lo largo de esta clase. Tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios, pueden ser tóxicos, alérgicos, biológicos, ¿no? Podemos alterar nuestra flora bacteriana normal con el uso. Recordemos de que somos seres vivientes y en nuestro interior, en el árbol respiratorio, urinario, sobre todo en el aparato digestivo, tenemos una flora bacteriana muy importante que es necesario para la vida, ¿no? En el colon, sobre todo, tenemos una cantidad de gérmenes que son saprofitos, algunos y algunos son de la flora bacteriana normal, necesaria para poder metabolizar, digerir, etcétera, nuestro organismo, y también para mantener a raya los gérmenes que son patógenos, ¿no? Entonces, debemos de considerar estos efectos también secundarios del uso de antibióticos que pueda alterar esta flora bacteriana normal. Y vigilancia del tratamiento, no indicar dosis decrecientes, ¿no? O subdosis, ¿de acuerdo? Por el riesgo eh, de la resistencia. Ahora, yo en mi práctica como cirujano veo a muchos colegas que tienen una desesperación por prescribir antibióticos de repente en el momento no adecuado. Y algo que no sabemos hacer los médicos en términos generales es saber en qué momento vamos a aplicar un tratamiento o en qué condiciones. ¿De acuerdo? Y les puse el ejemplo de cuenta, si es que tenemos un shock anafiláctico, un paciente se chocó con un shock anafiláctico, ¿qué debemos de hacer, chicos? Esa es una pregunta ya para un estudiante de terapéutica a estas alturas ya es ocioso, pero colaboren por favor con este humilde profesor que habla solo y parece que nadie lo escucha. Insulina 0,3 a 0,5 miligramos, doctor, Ya, intramuscular. pero si le pones insulina lo matas al paciente. Adrenalina. Perdón. Adrenalina. Epinefrina. Tocaste y lo Epinefrina, mataste de epinefrina. hipoglicemia. ¿Ah? Adrenalina, ¿no es cierto? Sí, doctor, Eso es algo lapsus. que... ¿Cuánto tiempo debemos de esperar, Oscar? Esperamos 15 minutos todavía para ver si es que se arregla No, de solito. inmediato, de inmediato. Sí, y si es que tienes dudas, ¿qué cosa haces? Mejor la vida del paciente, doctor. ¿Cómo? Sí, igual le ponemos porque, pues, por Sí, precaución. Elizabeth. Sí, Elizabeth, si tienes dudas, igualito se lo colocas. Eso es cierto lo que tú acabas de decir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero es una situación de vida o muerte, ¿no te parece, Elizabeth? Sí, doctor. Perfecto, pero ¿qué situación nos obliga a aplicar un antibiótico en ese momento si no el paciente se va a morir?
ya llevaron ustedes todos los cursos de medicina, han llevado infectología, han llevado medicina interna, han llevado neumo, gastro, todo. ¿Y en qué patología les han dicho de que no lo pienses, dale antibiótico ahorita, o si no, ahorita, stop, porque si no se muere el paciente? Dígame uno. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Alguien identificó una situación? ¿Nadie? Pero en el caso de una peritonitis, Sí, pero una peritonitis que tú haces el diagnóstico, si es una peritonitis, el tratamiento, si se lo colocas ahorita mismo, se lo colocas dentro de una hora, ¿va a haber alguna diferencia? ¿Y qué tan seguro estás de que es una peritonitis? O sea, el antibiótico va a actuar como la adrenalina. Está bien, César, está bien tu respuesta, pero sígueme el juego. ¿Se va a morir? No, ¿no? no. No le va a pasar nada. Entonces, a mí me da cólera cuando yo estoy allí, vienen y diagnostican una posible apendicitis, y ya el médico ya le inicia antibióticos sin siquiera esperar el hemograma, sin nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que le administra el antibiótico y después de que salen los análisis resulta de que no es una apendicitis, ¿no? Pero ya le administraste. ¿Me entiendes, César, lo que te quiero decir? Sí, doctor. Entonces, yo no identifico una situación en la cual el antibiótico sea una cuestión de vida o muerte en ese momento. ¿De acuerdo, César? Eso es lo que les quiero hacer entender. Ahora, si es que alguien identifica una patología así, por favor, me lo mandan por WhatsApp para cambiar de opinión, pero no existe. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, saber esperar. O César Sánchez, ¿estás ahí? Sí, doctor. Sí, ¿no? En todo en la vida hay que saber esperar la oportunidad adecuada, ¿de acuerdo? No, como les digo, no se manden así de frente. Bien. La OMS estima que el 50% de los antibióticos son administrados en forma innecesaria. Miren, esto es la mitad, es decir, prescripción excesiva. Un estudio en México revela que el 60-80% de las enfermedades diarreicas agudas y de las infecciones respiratorias agudas reciben antibióticos por los servicios tanto de salud, ¿no? Privados como públicos, y estaba justificado entre el 10 y el 15%. Miren, vea, ¿ya? Y cuando estaba justificado, el tipo, la dosis y la duración tendieron a ser incorrectos. Es decir, cuando lo usamos, identificamos bien la patología, las dosis son incorrectas. Es decir, chicos, es por eso que yo les decía en el curso, hay que saber las dosis y el uso correcto de los medicamentos. No basta con saber el nombre. Y es probable que a lo largo de todos estos cursos que ustedes han llevado, se le ha dado importancia a la clínica, a la fisiopatología, todo eso está muy bien. Pero como les decía, cuando llegamos a la terapéutica, ahí nos quedamos y los dejan a ustedes sin saborear el dulce sabor del triunfo, como ese 3-0 que le metió Argentina a Italia. ¿No les parece? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que saber, jóvenes. Frecuencia de prescripción de antibiótico, porcentaje de prescripción. Generalmente ven la amoxicilina y sobre todo la amoxicilina, eso es, se vende como pan en las farmacias, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, amoxicilina. Que le duele esto, amoxicilina. Que tengo tos, amoxicilina. Que tengo diarrea, amoxicilina, ¿de acuerdo? Entonces, la amoxicilina debe de volver millonario a los laboratorios que lo producen, ¿de acuerdo? Bien, entremos ahora en lo que hemos venido a hacer el día de hoy. Empecemos por infecciones de partes blandas.
Las infecciones de partes blandas de la piel o el tejido celular subcutáneo son situaciones muy frecuentes en la práctica, sobre todo en el caso de que ustedes van a hacer su serums o van a estar en las postas, etcétera, en las áreas rurales, situaciones de desastres naturales como lo vivimos hoy en día, ¿no? En el norte. Entonces, por consideraciones prácticas, pedagógicas, nos vamos a ocupar del tratamiento de las causadas sobre todo por estafilococo y estreptococo, y vamos a dejar de lado las infecciones graves de manejo hospitalario, que lo vamos a ver en cirugía. En cirugía los cirujanos manejamos infecciones graves de las partes blandas, ¿de acuerdo? Y a veces de la piel. Entonces, enfermedades estreptocócicas. Ahora, yo acá le estoy poniendo estreptocócicas y estafilocócicas. Si usted me ha dicho pedólogo, usted nos ha dicho de que generalmente no se hace cultivo. Y ahora van a ver el por qué. Las enfermedades causadas por estreptococos del grupo A, estreptococos piógenes, ¿no? Ocasionan diversas enfermedades y dentro de las más frecuentes están las faringoamidalitis estreptocócicas, el pioderma o impétigo, escarlatina, erisipela, fiebre puerperal, fiebre reumática. Bueno, pioderma, impétigo, escarlatina, erisipela son infecciones de las partes blandas de la piel, etcétera, ¿de acuerdo? Fiebre puerperal es una patología ginecológica, la fiebre reumática, que es reumática, pero en el inicio tiene como inicio acá una faringoamidalitis de tipo estreptocócica. Ya ustedes saben por sus cursos de medicina y de reumatología por qué, ¿no? ¿Y por qué razón, chicos? A ver, quiero saber si es que se acuerdan. ¿Qué pasa con una faringoamidalitis estreptocócica del grupo A? ¿Por qué da fiebre reumática? ¿Y qué es la fiebre reumática? ¿No se acuerdan? ¿Nadie así? ¿Saben? Hay un dicho en fiebre reumática, ¿no? Sí, que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde al corazón. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Nadie? Doctor, porque afecta a las válvulas del corazón. ¿Y por qué razón? Sí, está muy bien, Elizabeth. ¿Y cómo afectan las válvulas del corazón? Sería por un mecanismo autoinmune, doctor. Y también lo mismo sucede en las articulaciones, ¿no es cierto? ¿Sí, Geraldine? Sí, doctor. Así es. Entonces, eso no lo vamos a revisar acá en la clase, pero algo tiene que ver. Pero en todo caso, estas son las patologías que puede producir a este germen que está frecuente, ¿no? El pioderma y el impétigo, empecemos por ahí. Infecciones superficiales pueden pasar por etapas vesiculosas, pustular, costrosas de aspecto azucarado de miel, ¿no? Producen costras mielicéricas. Es rara la erupción escalatiniforme, no va seguida de fiebre reumática, pero puede aparecer glomerulonefritis por lo común 3 semanas después de la infección cutánea por el mismo mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, estas lesiones, hay afección de la piel, se nota una cuestión delimitada, empiezan a aparecer vesículas, ¿de acuerdo? En los niños sobre todo se rascan, y se rascan la nariz, estas partecitas, y empiezan a aparecer estas ampolletitas. Cuando se rompen, empieza a tener estas costritas. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas costritas? ¿De qué aspecto? Mielicéricas. Mielicéricas, muy bien, sí, mielicéricas, parecidas a la miel, ¿no es cierto? Esto es característico del pioderma, ¿no? ¿De acuerdo? Del pioderma y, y el impétigo. Muy bien. Aquí sabemos de que estamos frente a un estreptococo, ¿de acuerdo? No necesitamos cultivo, le damos tratamiento de frente. Después la escarlatina es una forma de estreptococcemia, se caracteriza por erupción cutánea, se produce por esa exotoxina pirógena. No se debe al germen, sino que le da una infección en algún sitio y este germen produce una exotoxina pirógena, produce fiebre, ¿no?
y estando el niño sensibilizado, pero no inmune a ella, no puede tener todas las características de una angina estreptocócica, da tos, ¿no? Enantema, lengua frambuesada, exantema, la piel está roja y de aspecto de lija al tacto, y a la presión desaparece las lesiones, ¿no? ¿De acuerdo? Miren estas lesiones. Acá no existe germen. Ustedes hacen cultivo de estas lesiones y no hay germen. Esto de acá es producido por esa exotoxina. ¿De acuerdo? Miren, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, es una reacción también autoinmune. Muy bien. La erisipela, tenemos la mala costumbre de decirle erisipela al eritema solar. El eritema solar es así, eritema solar. Pero ustedes se van a la playa y dicen, ah, me ha dado erisipela. No, 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 no. La erisipela es una celulitis aguda que se caracteriza por fiebre, malestar general. Leucocitosis es una lesión cutánea roja, dolorosa, edematosa, se extiende por la piel, a menudo con un borde cutáneo bien delimitado, y los lugares más frecuentes son la cara y los miembros inferiores. Entonces tenemos erisipela acá, una infección, miren, afecta la piel, ¿de acuerdo? Miren, se hincha caliente, ¿no? Y generalmente se puede dibujar los límites, ¿de acuerdo? Esto es erisipela en los brazos, las piernas y en la cara, ¿de acuerdo? Esto es erisipela. Bien, dejemos los estreptococos, pasemos a los estafilococos. Los estafilococos producen diversas manifestaciones clínicas, desde simples pústulas hasta septicemia y la muerte. No es por el mismo germen, algunos estafilococos, sobre todo el estafilococo aureus común, pero tenemos los estafilococo aureus meticilino resistentes y los multiresistentes que producen verdaderas catástrofes, matan a los pacientes. Este es al que hay veces, en su gran mayoría, le podríamos poner al germen come gente, ¿no? Hay veces salen de que una bacteria enorme la ha causado, se está comiendo la piel y el tejido celular de un paciente, etcétera. Entonces, suele ser un estafilococo de estos muy agresivos, y es todo un problema dentro de los hospitales, la presencia de este estafilococo, ¿de acuerdo? La producción de toxina puede cursar con cuadros de shock tóxico, virulencia de cepas pueden variar. El estafilococo aureus, ¿no? Casi todas las cepas fermentan en manitol, son coagulasas positivos, ¿no? Y causan, las coagulasas negativas causan cuadros graves intrahospitalarios, ¿de acuerdo? Entonces, el estafilococo es, primero, muy frecuente en todas partes. Si es que ustedes están en la casa, una herida, etcétera, el principal contaminante suele ser estafilococo, ¿de acuerdo? Bien. Y en el hospital, otras variedades mucho más virulentas, ¿no? Hay diversos, así como en estreptococo hay diversos cuadros, igualito también en estafilococo hay diversos cuadros, y se pueden presentar en población general, recién nacidos, mujeres en edad reproductiva, hospitalizados, que está asociado a intoxicación alimentaria estafilocócica, ¿de acuerdo? Es intoxicación y no es una infección. La intoxicación alimentaria estafilocócica es por el desarrollo del estafilococo en los alimentos, pero estos producen una toxina, y es la toxina la que produce la intoxicación, ¿de acuerdo? No es el mismo germen. Dentro de las estafilococemias más comunes en la comunidad encontramos el forúnculo o divieso, el antrax, hay accesos, las heridas infectadas, ¿de acuerdo? Por otro lado, impétigo, celulitis, septicemia estafilocócica, neumonía estafilocócica, artritis, osteomielitis, endocarditis, ¿de acuerdo? Entonces, el estafilococo puede anidar en las válvulas del corazón, ¿de acuerdo? Y a partir de las válvulas del corazón pueden disparar gérmenes, ahí sí es gérmenes, al cerebro, producen abscesos cerebrales, abscesos en el vaso, en el hígado, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay veces se asocian, ustedes han escuchado, personas que están en la UCI con infecciones severas de este tipo y terminan amputándole las manos y los pies, ¿no? Pues probable que también esté involucrado este germen. Bien, estos son raros, ¿no? Pero los más comunes, el forúnculo divieso, antrax y absceso, heridas infectadas, impétigo, celulitis, esto es común. Hay mucha, ¿cómo les puedo decir?
confusión, y yo cuando estaba de alumno y de interno y de residente, me puse a buscar porque había una tremenda confusión en estos términos, ¿ya? Y lo vamos a tratar de explicar a continuación, aunque no es un curso de infectología, ¿no? Forúnculo o furúnculo también, ¿ya? Forúnculo o divieso. Los forúnculos o furúnculos, infección de un folículo piloso, la sola inflamación del folículo se llama foliculitis, la inflamación, pero cuando ya hay germen, hay pus, ya se llama furúnculo o forúnculo. Y se suele presentar en cualquier área pilosa, húmeda, como en la cara, cuello, cara anterior de tórax, axilas, ingles y piernas, ¿eh? Sobre todo donde se produce roce con la ropa. Se puede transmitir por contagio a otras partes del cuerpo y a otras personas, el uso de toallas, etcétera, etcétera, en los baños, ¿de acuerdo? Se calcula que un 20% de la población es portadora permanente de estafilococo aureus, sobre todo en la nariz, ¿ya? Y hasta un 60% puede portar la bacteria de modo ocasional en otros sitios como las axilas, la faringe y las manos. Indudablemente que el lavado de manos va a disminuir. Los manipuladores de alimentos, hay que tener mucho cuidado porque es ahí donde vienen las intoxicaciones por estafilococemias, ¿no? Algo que caracteriza la presencia del estafilococo en el caso de estreptococos son costras mielicéricas, ¿no? Y en el caso de estafilococo es esta pus. ¿Qué aspecto tiene esta pus, chicos? ¿A qué le hacen recordar? ¿Nadie? Chicos, ¿no les hace recordar? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí? ¿No les hace recordar a la leche condensada? No. Ustedes no toman, no comen leche condensada, ¿no? Son gente muy sana que se mantiene lejos de la leche condensada. Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Ahí mi esposa ha comprado fresas y fresas con leche condensada y encima con crema chantilly. En fin, esto es evidencia, jóvenes, no necesitan saber mucho. Cuando vean esto, acá no está metido un estreptococo, acá está metido un estafilococo. ¿De acuerdo? Miren este absceso, ¿no? Es un furúnculo, miren las zonas pilosas, ¿de acuerdo? En las zonas pilosas. Y cuando uno drena sale este tipo de pus así, de estas características. Puede haber varios gérmenes también, ¿no? Pero generalmente aquí más estafilococo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Pregunta de examen? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Perfecto. Pasemos al anthrax. El anthrax es un nombre en medicina que lleva mucha confusión, ya que se refiere hasta 2 y hasta 3 patologías diferentes, pero de carácter infeccioso, y son producidos por gérmenes diferentes. Eso es lo peor de todo. No sé por qué razón nos ponen las cosas tan difíciles, ¿ya? Y en este caso, a anthrax nos estamos refiriendo a la furunculosis. La furunculosis son varios forúnculos que confluyen, es decir, son un montón de forúnculos juntitos, que están todos infectados, y entonces ya se llama furunculosis. Y en algunas, sobre todo cuando es en la barba, se llama psicosis barbae. Miren ese nombre, ¿no? Psicosis barbae es la furunculosis de la barba, ¿ya? Y psicosis barbae significa psicosis de la barba. No sé por qué razón le he puesto el nombre de psicosis, ¿no? Debe ser una locura, pero es así el nombre. No se pongan a filosofar por qué le pusieron ese nombre, porque yo también me he puesto a filosofar, y es simplemente una pérdida de tiempo. Aceptemos las cosas así como están, con nombre y apellidos. Entonces, hay otra enfermedad que se llama anthrax o carbunco. Este de acá es causado por el Bacillus anthracis de las zonas ganaderas, ¿de acuerdo? Este anthrax o carbunco existe otra patología también llamada anthrax, que es causada por Neisseria gonorrhoeae. Y el anthrax causada por Bacillus anthracis tiene la forma cutánea y la forma neumónica, ¿no? Que causa muchos problemas, sobre todo en las zonas ganaderas. No hablemos de esto, de acá estamos hablando
básicamente de la psicosis Barbae. Miren esta patología. ¿Cuántos furúnculos están afectados? No es uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, toda esta zona está así, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? A eso se le llama. Esta patología, miren, ve, en el cuello, en la nuca, ¿no? Esto de acá tiene importancia porque históricamente a un paciente así le hicieron la primera cirugía con anestesiado con éter. Bien. Y miren acá, no es infrecuente en hombres, ¿no? Que tienen mucha barba y que se afeitan, que empiecen a tener esta situación, o lo más grave, esta situación, ¿no? A la hora que se afeita, etcétera, la cuchilla pasa por un furúnculo y lleva el germen a todo el resto. Y cuando un hombre se afeita todas las mañanas, se producen micro lesiones en la piel y puede terminar así, ¿no? Y por eso que después de afeitar hay que lavar con bastante agua caliente, etcétera, y aplicar alguna solución astringente, ¿no? Para cerrar todos estos poritos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama psicosis barbae, que a la larga es una furunculosis de varios furúnculos, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Absceso es otra infección de la piel y del tejido celular subcutáneo que se asocia a presencia de pus, sobre todo blanco verdoso y de olor típico, ¿no? Se le conoce comúnmente como chupo o postema. En la selva, sobre todo, le llaman postema. En cirugía también utilizamos el término de absceso de herida a las infecciones de las heridas operatorias, aunque rara vez una herida quirúrgica tiene presencia de estafilococo. Más comúnmente son gérmenes gram negativos o anaerobios, ¿de acuerdo? Pero en algunas heridas se pueden presentar. La definición correcta de esta infección de herida operatoria es infección de sitio operatorio. Entonces, no hay que confundir. Cuando nos hablamos acá de absceso en esta patología, nos estamos refiriendo a la infección de la piel y del tejido celular asociado a la presencia de pus y que generalmente sospechamos que se trata de un estafilococo. ¿De acuerdo? La característica de la pus, blanco verdosa, es patognomónico de la presencia de estafilococo aureus. El panaizo o paroniquia, ¿no? Es la infección de las partes blandas de los dedos de las manos y los pies. Típicamente es una lesión pulsátil, dolorosa, cercana a la uña, que alivia con la descarga de la pus, puede afectar todo el dedo, requiriendo a veces de la evaluación del cirujano. Ese es un panaizo. A ver, ¿quién no ha tenido esta situación que le empieza a pulsar y a latir, ¿cómo se llama? La punta del dedito, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es frecuente. Más raro para ustedes es ver esto de acá, pero los cirujanos sí vemos con relativa frecuencia este tipo de lesión, ¿de acuerdo? Esto es un panadizo o paroniquia también, ¿de acuerdo? ¿Les ha tocado les ha tocado tener o ver a alguien en la casa o han visto este tipo de lesión? Levanten la mano, los que sí han visto. Nadie. Nadie, qué barbaridad. A veces así uno presiona y ¿cómo sale esto? Sale así como si fuera una leche condensada, ¿de acuerdo? Y esto de acá, esto es un panadizo, esto probablemente sea por una lesión, ¿no? Una lesión, generalmente un alfiler, algo por el estilo, ¿no? Y se va corriendo. Jóvenes, esta herida así, no hay que subestimar esto de acá, ¿ah? Esto es una lesión relativamente grave, ya que puede afectar el funcionamiento del dedo. Y ustedes recuerdan la anatomía de la mano, chicos, más o menos. Tenemos músculos acá, muchos músculos tenemos en la punta de los dedos. ¿Cómo movemos los dedos, chicos? ¿Cómo se mueven Tendones. nuestros dedos? Por tendones. ¿Y el músculo dónde está? En el antebrazo, ¿no es cierto?
o en la zona de la región del carpo, ¿no? O del metacarpo, ahí tenemos los musculitos. Pero los tendones se van hasta la punta de los dedos, ¿no es cierto? Los flexores y los extensores, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces, cuando esta infección se presenta acá en la punta del dedo, se va a correr por los ligamentos hacia las partes más próximas de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cortar esta infección. Y el otro inconveniente es de que en los pulpejos de los dedos tenemos tabiques. Y entonces una infección de este tipo se hace en un tabique, en un área cerrada, y pucha, que cuando le pasa esto, uno siente una cosa, un dolor pulsátil, difícilmente que los deje dormir tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que empezar a darle antibióticos jóvenes, antibióticos, hay que saber, vamos a escoger adecuadamente el antibiótico, pero hay veces hay necesidad de llamar al cirujano. ¿Por qué? Porque no basta con el antibiótico. Otra cosa, chicos, es de que muchas infecciones de partes blandas, y de tejido celular subcutáneo, hay que llamar al cirujano. ¿Para qué? Para que complemente su tratamiento. Ahora, cuando ustedes estén haciendo sus serums, no hay cirujanos, pues tienen ustedes que aprender a hacerlo. Entonces, generalmente yo les decía, estos tabiques cerrados hacen de que la lesión sea pulsátil. Entonces, hay que anestesiar al paciente y miren, hay que hacer un corte aquí y un corte de repente hasta el otro lado y dejar drenes. ¿De acuerdo? Pero imagínense que tienen ustedes el dedo pulsátil. A ver, alguien que me ayude ahí. ¿Quién me quiere ayudar? Levante la mano. Yo sé que nadie, pero un voluntario o una voluntaria. Ya no, nadie. Si les digo que les voy a pasar unas preguntas del examen ahí, sí, ¿no? Así que bacán, ¿no? Elizabeth o César. Daniel. Daniel, Doctor, ¿dónde dígame. pondrías la anestesia? Imagínate que estás acá, que te duele horriblemente y viene alguien y se te acerca con una aguja y te mete un hincón acá. Entonces lo mínimo que vas a hacer es mentarle a la madre, ¿no te parece? Sí, doctor. Sí, entonces ¿dónde le pones la anestesia? Sería un nivel más alejado de la zona afectada, ¿no? Sí, generalmente se coloca en las bases de En la los base dedos, ¿de de los acuerdo? dedos, ¿no? Sí. Las bases de los dedos, no en la puntita, pues, ¿no? Sino en la base de los dedos, ¿de acuerdo? Recuerden que cada dedo tiene 4 nervios, en cada esquinita está, entonces hay que bloquear los 4, ¿de acuerdo? Entonces, y una vez que está bloqueado, se corta bonito y con una pinza se evacúa todo ese material y generalmente se coloca un trencito de látex que es del mismo guante. Bien, forúnculo y antrax, ¿no? Entonces, de acá son furúnculos, cuando a veces vienen color negritos, se llama antrax. Esto es carbunco, este es por Bacillus anthracis, ¿de acuerdo? Ese es por Bacillus anthracis, no es ese al furúnculo al antrax que yo me refiero, sino al otro. Hablemos sobre el impético. El impético es una enfermedad infecciosa superficial de la piel, se produce por bacterias estafilococos o estreptococos piógenos, se presenta con mayor frecuencia en niños, se clasifica en impético primario cuando se trata de invasión bacteriana directa de la piel, ¿no? Y que anteriormente estaba normal, o el impético secundario, que es cuando tienen una afección cutánea, como la sarna o el eczema, y encima se mete el germen, ¿de acuerdo? También se clasifica como buloso o no buloso. El buloso es el que tiene ampollas. Es típico en el niño con afecciones dérmicas como la rubiola, la varicela. Cuando uno tiene rubiola o varicela y se rasca, se sobreinfecta y eso se produce como impético, ¿de acuerdo? Entonces, en estos niños que tienen rubiola, varicela, hay que cortarle bien las uñas y limpiarlas, mantenerlas limpias, ¿no? Y el otro reservorio es en la nariz. Viene, se rasca la nariz y después con esas uñas se la lleva hacia la zona de las ampollas porque le pica. Celulitis hoy es una afección muy común en salas de urgencia, se presenta en adultos mayores.
mujeres, sobre todo con trastornos circulatorios, las personas que tienen varices también se pueden infectar, hay problemas circulatorios. Y siempre hay que hacerle diagnóstico diferencial con trombosis venosa de miembros inferiores. Siempre que llega la celulitis, en términos generales, celulitis, esta es otra cosa que yo tengo problemas como cirujano. ¿Por qué? Porque ven tremenda infección y rápidamente lo envían a cirugía. ¿De acuerdo? ¿La celulitis debe ser manejada en un servicio de cirugía o en un servicio de medicina? Chicos, ¿qué opinan? Medicina, doctor. Medicina, pero hay veces no entienden bien la clase del doctor Hiracata y cuando están haciendo su serón y lo envían a cirugía. No, jóvenes, la celulitis es una entidad de manejo por medicina. El internista en ocasiones necesita la ayuda del cirujano para drenar ciertas áreas que se han abscedado, pero eso no es lo frecuente. Entonces el manejo y el paciente se hospitaliza porque una celulitis en una persona de edad hay que hospitalizarla, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces hay secundaria de heridas, procedimientos quirúrgicos, faneras, tejido celular subcutáneo, después de tratamiento odontológico, cuando sacan una muela, se puede infectar. Por eso, anoten ya de frente. Los procedimientos odontológicos, el antibiótico que se utiliza, que más utilizan los odontólogos, es las penicilinas, entre ellos amoxicilina, ¿de acuerdo? La amoxicilina es el antibiótico que usan los odontólogos. La mayoría de mordeduras de animales jóvenes se utiliza también amoxicilina, ¿de acuerdo? Si tienen una mordedura y hay el temor de que se vaya a infectar, porque también hay el riesgo de infección, sobre todo por mordeduras, hay que utilizar amoxicilina. En la humana también, la humana se infecta con bastante frecuencia, ¿no? Puede requerir tratamiento inicial hospitalario en domicilio bajo estricta supervisión médica, la celulitis. ¿Cómo se ve la celulitis, chicos? Así. Esto es una celulitis. Miren, esto es una celulitis. ¿De acuerdo? Otra fotito. Miren, acá, ¿qué notan? Hay edema. Hay estiramiento de la piel. ¿Cuál está más brillante? ¿Esta o esta? Esta está más brillante, ¿no? Sí, así se ve, ¿de acuerdo? Esto es celulitis. Si es que es en mujer o hombre de edad, esto de acá requiere de hospitalización primero y tratamiento antibiótico por vía endovenosa y reposo, ¿de acuerdo? Si es que evoluciona favorablemente, puede continuar su tratamiento en su domicilio, pero es importante el reposo. Hay veces, en ocasiones, joven, esta celulitis fácilmente. ¿Qué germen parece que está metido acá? Estafilo. Estafilo, ¿no es cierto? Estafilo, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser estreptococo o estafilococo. En estas infecciones dérmicas se observan zonas inflamadas, dolorosas, fluctuantes, si es que hay pus, circunscritas zonas adyacentes, rojas, calientes. Disminuye la inflamación si la pus es drenada en forma oportuna. Y si es que hay inflamación periférica desproporcionada, mucha fiebre, se debe sospechar en un germen productor de toxinas, debe ser evacuada en un hospital para su evaluación. ¿De acuerdo? Por lo general evoluciona bastante bien con el tratamiento, jóvenes. Es raro que no evolucione bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿No puedo silenciar? Ya. Bien, entremos, jóvenes, en el tratamiento. La erisipela y otras estreptococemias que ya hemos revisado a lo largo ahorita, en casos que requieran hospitalización, la primera opción siempre es penicilina G sódica, cristalina. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver. Se puede usar 2 a 4 millones de unidades por vía endovenosa cada 4 horas. Anoten esto de acá, jóvenes. parece una millonada. Acá hay más millones que lo que va a pagar la Amber al Johnny Depp, ¿no? 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas, ¿de acuerdo? Es decir, 6 dosis, 6 por 4, pues hasta 24 millones puede recibir en 24 horas, ¿ya? El paciente.
O pueden usar cefazolina o cefalotina, 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Ambas opciones por 10 días de tratamiento. ¿De acuerdo? Tomaron nota, ¿no? Se puede manejar en forma ambulatoria. Las opciones pueden considerar penicilina B. Las penicilinas en términos generales son para uso parenteral, pero existe una penicilina que se llama penicilina B, no es penicilina 5, ¿ah? Por si acaso. Penicilina B, ¿ya? 500 miligramos vía oral cada 8 horas. No es muy frecuente encontrar esto de acá, pero ese es el uso. Se puede usar o clindamicina, 300 miligramos vía oral cada 6 horas, o amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Cualquiera por 7 a 10 días. En términos generales va bastante bien con este tratamiento. Yo prefiero penicilinas vía oral o cefazolina también, cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 también se puede utilizar. La clindamicina, ahorita vamos a ver la clindamicina, la hay por presentación parenteral que viene en 600 miligramos cada 6 horas y la vía oral es 300 miligramos cada 6 horas. El caso de las celulitis, ¿no? La celulitis en nuestro medio se puede manejar de celulitis con penicilina G sódica cristalina de la misma forma que la anterior, 2 a 4 millones endovenosa cada 4 horas y en caso de celulitis, oxacilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas. La oxacilina también es una penicilina, ¿de acuerdo? Entonces, se puede utilizar penicilina u oxacilina. Otras opciones para el tratamiento de la celulitis es cefazolina 2 gramos endovenoso cada 8 horas o cefalotina 2 gramos cada 6. Yo no sé que los estoy mareando, pero jóvenes, no hay otra forma de hacerlo. Le capturen esto de acá en pantalla, aunque se los voy a proporcionar, pero hay que saberlo así, pues. O clindamicina 600 miligramos. En la anterior era vía oral, ¿no es cierto? Endovenoso y 600 miligramos, ¿ya? No viene clindamicina vía oral de 600, ¿ah? ¿Ya? Endovenoso cada 6 horas. Además, se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, 1.2 gramos endovenoso cada 8 horas, o ampicilina sulbactam, 1,5 gramos endovenoso cada 6 horas, todos por 7 a 10 días. Chicos, me han dicho a mí, terapéutica, doctor, ¿por qué razón todos los chicos han sacado tan altas notas? Un promedio de 18.9 en el promedio de la... Y entonces yo le dije, pues es que deben ser bien inteligentes. Me dicen, no, debe de ser el examen muy fácil. De repente le ha hecho el examen ya repetido del ciclo pasado y los chicos le han pasado las preguntas, ¿no? Ya ustedes sabrán. Entonces, memorícense esto, pues no háganse merecedores de la notaza que se van a sacar. Y otra opción es utilizar cefazolina 2 gramos endovenoso cada 8 horas, clindamicina 600 también cada 6, es casi lo mismo, ¿no? Muy bien. Celulitis. Y además, jóvenes, uno, hay veces como profesor, a los profesores no hacen este tipo de preguntas y dicen, no, ya en el internado lo van a aprender. No, en el internado yo considero de que no es ningún momento de aprender. El internado es un momento en el cual ustedes van a poner en práctica lo que han aprendido en la universidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿y qué resulta? De que si es que no lo han aprendido, no lo han estudiado, van a repetir de paporreta los errores de los médicos que están trabajando. Van a empezar a darle antibióticos a todas las diarreas. Van a empezar a utilizar antibióticos de forma irracional y ahí por eso se perpetúa esta situación. Entonces, aprendamos, jóvenes, a utilizar. Yo estoy seguro de que hay situaciones en las cuales hay duda y me pasa a mí también, ¿no? Y ¿cómo se llama? Utilizamos, pero esa situación es muy rara, ¿ya? Además, yo siempre me pregunto, bueno, ¿cuál es la emergencia como para iniciar un tratamiento? Y como ya les he demostrado, muy pocas son las situaciones para empezar desesperadamente un antibiótico.
Ahora ustedes me dirán, doctor, pero usted ve esa celulitis y no empieza antibiótico. La respuesta es sí. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón sí inicio antibiótico? ¿Alguien me puede dar una respuesta? ¿Nadie? Pucha, que chicos, son unos vagos ustedes. ¿Nadie? ¿Por qué creen que yo inicio un tratamiento antibiótico cuando yo veo algo así? Algo así. ¿Por qué inicio un antibiótico? Ya, le pido sus análisis, todo se hospitaliza y le inicio el antibiótico. Ya no, ni siquiera espero ningún resultado de análisis, ¿no? ¿Y por qué inicio, chicos? Porque, como dijo anteriormente, es lo más frecuente en lo que usted Claro, observa. porque Oscar, ¿tú tienes alguna duda de que esto es producido por algo que no es una infección? Claro, usted se aseguró en ese momento con lo que vio, entonces ahí se anticipa, ¿no? Ya. Una de las situaciones raras en donde sí tienen que iniciar rápidamente un antibiótico, chicos, es en la sospecha de una artritis séptica. ¿De acuerdo? ¿Han llevado reumatología, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? Anoten, artritis séptica es una emergencia en el tratamiento, puesto de que si ustedes demoran una artritis séptica se puede llevar la articulación, ¿ah? Y no hay cómo recuperarla, ¿de acuerdo? En una rodilla, ahí es una cosa grave. Entonces, ahí rápidamente tienen que empezar un tratamiento agresivo, ¿de acuerdo? Y el problema es no es tan fácil obtener un cultivo de líquido de la rodilla, pues no hay que llamar al traumatólogo, etcétera, para que haga una punción. Y el cultivo no va a salir en menos de 24 horas, 48 horas, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar tratamiento, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió, no es cierto? Sí, Oscar, tú que eres el único que me escuchas. Bien, en casos de estafilococo aureus metilcilino resistente, usar vancomicina 1 gramo endovenoso cada 12 horas o trimetoprim sulfametoxazol forte cada 12 horas. Una alternativa es la doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿de acuerdo? Entonces, el uso es vancomicina. ¿En quienes no pueden usar vancomicina? En los alérgicos a la penicilina, porque la razón ¿qué pueden usar? Sulfametoxazol, trimetoprim, que en el nombre abreviado se llama cotrimoxazol. Cotrimoxazol. ¿Saben, no es cierto? Porque ya han llevado farmacología. No va a ser que el doctor Hirokata está hablando en japonés y no me entienden. Sí, doctor. Ya, entonces, como alternativa, doxiciclina, que es una tetraciclina, ¿de acuerdo? Infecciones por estafilococos, accesos de piel, forúnculos, forunculosis, antras, pústulas. La mayoría se inicia tratamiento por vía oral, ¿ya? Rara vez necesitan un tratamiento endovenoso. Y alternativas para el tratamiento, la mejor penicilina por vía oral es la dicloxacilina. Yo veo pus como si fuera leche condensada y lo primero que se me mete a la cabeza es utilizar dicloxacilina. ¿Cómo se usa de la dicloxacilina? 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Ese es un problema porque dar cada 6 horas es incómodo. 6 de la mañana, al mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche. Entonces es incómodo, pero el tratamiento es bueno, ¿de acuerdo? Es bueno. No, y muchos médicos, para obviarse esta posología incómoda, le dan cada 8 horas, pero no, la posología de la dicloxacilina es cada 6 horas. Una alternativa es la cefalexina, es una cefalosporina de primera generación, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Pueden usar cualquiera de las dos. Yo primero pienso en dicloxacilina. Si no hay contraindicación para usar dicloxacilina, utilizo dicloxacilina. Si es que no hay cosa que es rara, una alternativa buena es cefalexina, 500 miligramos también cada 6 horas.
Otras alternativas, clindamicina, 300 miligramos vía oral cada 6 horas. Miren, es incómoda la patología hasta aquí, ¿no? Y una alternativa es amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Y a casi cada 8 horas por 7 a 10 días. Es más, digamos, es más cómodo utilizar amoxicilina ácido clavulánico, pero lo más barato es dicloxacilina y cefalexina, es mucho más barato que amoxicilina ácido clavulánico, aunque en la actualidad también hay genérico, tampoco es una cosa muy cara. Entonces pueden utilizar este producto. No los voy a colgar del palo mayor de ninguna manera si es que alguien me da en estos casos amoxicilina ácido clavulánico, ¿ya? Pero como les decía, la primera alternativa es dicloxacilina o cefalexina. Y en muchos casos necesitará drenaje quirúrgico. Siempre eso de ahí lo pueden hacer ustedes también porque no es nada complicado. Y una vez que drenan, se puede utilizar algún antibiótico tópico, como es la mupirocina en forma local, ¿de acuerdo? Siempre que ustedes van a anestesiar una zona con mucha inflamación, aléjense un poquito por fuera. Yo le agrego un poquito de bicarbonato a la lidocaína, puesto que la lidocaína no actúa muy bien en medios ácidos, hay que alcalinizar un poquito el medio, ¿ya? Muy bien, hasta aquí las infecciones de las partes blandas. Hablemos algo sobre las infecciones respiratorias, altas y después bajas. Las infecciones respiratorias extrahospitalarias, la faringitis, faringoamigdalitis, bronquitis, neumonía de la comunidad, patología de árbol respiratorio, muy frecuente en su práctica, sobre todo ahora en invierno, estaciones frías, cambios de estación. La faringoamigdalitis estreptocócica o se llama también angina estreptocócica. Usted dice, ¿qué nombre más raro? ¿Por qué razón le habrán puesto angina? Porque ustedes, angina es sinónimo de infarto, ¿no es cierto? Pero angina en realidad pues es garganta dolorosa, ¿de acuerdo? Los pacientes con angina estreptocócica presentan frecuentemente fiebre, amigdalitis o faringitis exudativa, angina es garganta dolorosa, adenomegalia cervical anterior dolorosa, inflamación de amígdalas, pilares amigdalinos, edema, dolor de paladar blando, petequia sobre fondo congestivo. Se puede complicar con otitis media o accesos periamigdalinos. Y esas son supurativas. Hay complicaciones no supurativas como la fiebre reumática, 19 días después, glomerulonefritis aguda, 5 semanas después, media de 10 días, después de faringitis o infecciones cutáneas, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser una complicación. La faringoamigdalitis típicamente, jóvenes, típicamente debe de responder bastante bien a la aplicación de penicilina G benzatínica, que es el tratamiento de elección en estos casos. Y una aplicación en dosis única de 1.200.000 intramuscular en adultos y de 600.000 en los niños controlará la mayoría de los casos. Imagínense una faringoamigdalitis que ¿quién de ustedes no ha tenido? Bueno, hay unos que no, pero muchos sí ha tenido, sufren de las amígdalas, etcétera, y han tenido una faringoamigdalitis de este tipo y no se han aplicado penicilina en la nalga. ¿Qué cosa les han dado? Les han dado amoxicilina vía oral. Pero imagínense, tienen que tomar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas vía oral por 7 días. Y la alternativa es que le coloquen en la nalga una dosis única de 1.200.000 y con eso de ahí más que suficiente. Ya no necesitan estar tomando 7 días y con esto estoy seguro que la gran mayoría va a curar. Cuando yo estaba de alumno y cuando estaba haciendo mi internado, etcétera, yo venía y sí recetaba y todo el mundo se me quedaba viendo por qué razón, que era el único que utilizaba penicilina G benzatínica en todo el hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría utiliza. ¿Y por qué? Porque se le corren a la penicilina G benzatínica, ¿no? No vaya a ser alérgico, que por aquí por ahí igualito, porque con amoxicilina también la alergia, si es alérgico, se va a enronchar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una muy buena alternativa. Yo creo que es la pregunta también, en la mayoría, no hacen esta pregunta porque la respuesta correcta es esta, penicilina G benzatínica en la primera elección. Otras alternativas van amoxicilina cada 8 horas, cefuroxima 500 cada 12 por 10 días, claritromicina, que es lo que está de moda, ¿no? Claritromicina o acitromicina es lo que está de moda, pero es lo que está de moda, pero no es la primera alternativa. Se utiliza claritromicina 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días, o esto de acá es más cómodo. Miren, este por 10 días. En cambio, la acitromicina
sea 500 miligramos una sola vez por 3 días. O sea, este es un tratamiento mucho más cómodo para el paciente, más fácil, ¿no? Que estar dando amoxicilina por 7 días, ¿de acuerdo? Acitromicina 500 miligramos una vez al día, una vez nada más, por 3 días. ¿De acuerdo? Chicos, tomaron nota. Entonces, si una vez se la pregunta en el examen, la primera elección es penicilina G benzatínica, pero como otra alternativa, si no vamos a usar esta, creo que la mejor alternativa y lo que más se está usando en realidad, ¿no? En la emergencia es acitromicina. ¿Por qué? Porque es de más fácil posología y únicamente por 3 días. Mientras más simple es su terapia, hay las posibilidades de que el paciente lo cumpla mucho mejor. Que abra la boca, saque la lengua, diga le bajan aquí y encuentran estas cosas aquí. Encuentran inflamado, exudativo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aprendan a examinar también, chicos, ¿ya? Existen 2 tipos de faringitis, las víricas y las bacterianas. Hay que saber diferenciar, porque no le van a dar ustedes antibióticos a una faringitis vírica, pues, ¿de acuerdo? Y a una faringitis bacteriana, sí. Y ahora, cuando uno no sabe examinar al paciente, cuando uno tiene dudas, entonces por si acaso le voy a dejar antibióticos. Ahí vienen los problemas, jóvenes, ¿de acuerdo? Si ustedes ven acá, encuentran una faringe con de repente dolor, inflamación en las amígdalas, y miren estos puntos, estos taquitos blancos, ¿no? ¿De acuerdo? Uno los empuja con el bajalenguas, saca y es unos taquitos malolientes, ¿no? Estos. Y ahora, una faringoamigdalitis viral, uno encuentra todo enrojecido, pero no encuentra signos de pústula ni nada. En cambio, en la bacteriana encuentran estos puntitos horribles. Supongo que tendrán la visión suficiente para poder diferenciar una de otra, pues si saben examinar. ¿Esta qué cosa es? ¿Viral o bacteriana? Bacteriana. Bacteriana. Ven esto de acá, perfecto, están en la posta, ya preguntan, ¿hay penicilina B benzatínica? Sí, sí hay, perfecto, una ampolla de 1.200.000 intramuscular y ya, ese es todo el tratamiento, no necesita mayor cosa, le dan algo para el dolor. ¿Qué le darían? ¿Un analgésico puro o un antiinflamatorio? Un antiinflamatorio, ¿no es cierto? Puede ser ibuprofeno o naproxeno, ¿de acuerdo? Ahí sí, porque esto duele también, ¿no? Y gárgaras de agua tibia con sal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, joven, entonces ya saben, faringitis virales de bacterianas. La neumonía neumocócica, hay varios tipos de neumonías, pueden ser hospitalarias y extrahospitalarias. Las neumonías intrahospitalarias, jóvenes, son de manejo mucho más delicado. En cambio, la gran mayoría de las neumonías que ustedes pueden ver son extrahospitalarias. Pedro Pablo Kuczynski lo han hospitalizado por principios de neumonía, dice ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una neumonía extrahospitalaria, ¿de acuerdo? El tratamiento es relativamente bastante sencillo, lo que pasa es que como ella es una persona de edad, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? El Streptococcus pneumoniae o neumococo es el agente causal más frecuente involucrados en las neumonías de la comunidad. Puede ser repentino, fiebre elevada, escalofríos, dolor torácico, pleurítico, disnea, taquimia y la tos productiva con esputo rumbroso. ¿Cómo es un dolor torácico pleurítico, chicos? Me voy a quejar yo con la doctora Karina. Voy a preguntarle qué les enseñan ahí en medicina. Chicos, cuando tose, duele. Cuando respira, duele. ¿Por qué? Porque se debe al frote de ¿qué? De las pleuras. ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, bueno. Síntomas de neumonía, recuerden, fiebre, escalofríos, temblores, dolor de pecho, dolor de cabeza, hipotensión, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? La semiología no me voy a detener mucho, la neumonía viral de la neumonía bacteriana, la mayoría son también hoy en día virales, ¿de acuerdo? Hay neumonías, obstrucción bronquial en las virales, en las bacterianas no hay, fiebre poca cuantía, fiebre alta, en el caso de neumonía bacteriana, la faringitis, faringoamigdalitis bacteriana es de las que más elevan la fiebre, ¿ya?
fiebre 40, con tos, ven esas amígdalas, fiebre altísima da fiebre 40, ¿de acuerdo? La fiebre 40 no es muy frecuente encontrar, ¿ya? Entonces, gravedad se determina por el grado de obstrucción, leucocitosis o leucopenia, en cambio acá sí hay leucocitosis con neutrofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Y encuentran en una radiografía esta imagen. Jóvenes, esta imagen, si ustedes encuentran clínica de neumonía, hay dolor, etcétera, y ustedes escuchan algunos rales húmedos en la auscultación, pero la radiografía sale normal, ¿descarta la neumonía? No, Sí, no. ¿Ah? No. no. ¿Quién dijo? No, ¿por qué? Sí, está muy bien la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué la radiografía puede salir normal? Por el tiempo de enfermedad, pues. Sí. ¿A partir de cuántos días de enfermedad recién aparecen los cambios en la radiografía? 12. No, tercer día, después de 3 días. ¿De acuerdo? Chicos, no les explican eso de ahí. Bien, la neumonía neumocócica en adultos en nuestro medio, jóvenes, anoten esto, es pregunta de examen, ¿ya? Ceftriaxona 2 gramos endovenosis, una dosis diaria por 10 días, o se puede, a partir del 5.º día de estar dando ceftriaxona, y un paciente que está evolucionando favorablemente, lo pueden cambiar a cefuroxima, 500 miligramos 2 veces al día por vía oral, hasta completar 10 días de tratamiento. Y a la cefalosporina también se puede agregar acitromicina 500 miligramos una vez al día por 5 días. Acitromicina en el caso de faringitis, ¿cuánto era? Chicos, 3 días. acitromicina en 3 días, ¿no es cierto? Perfecto. En el caso de neumonía, pueden usar ustedes ceftriaxona y a partir de la buena evolución, 5.º día, pueden agregarle acitromicina o cefuroxima, ¿de acuerdo? Cefuroxima es 2 veces al día hasta completar 10 días, en cambio siempre la acitromicina es 500 miligramos, ¿de acuerdo? En niños en edad escolar se puede usar amoxicilina, ácido clavulánico, es como si fuera una faringitis, a dosis de 80 miligramos kilogramo por 8 a 10 días. Entonces, neumonías neumocócicas extrahospitalaria con pacientes sin mayores riesgos. ¿De acuerdo? En muchos vías de tratamiento, la amoxicilina es el antibiótico de elección, pero a dosis más elevadas, ¿no? Para cubrir posibilidades de neumococo resistente con un índice de concentración plasmática menor a 4. Pacientes alérgicos a penicilina, se puede utilizar macrólidos, sobre todo la acitromicina. La acitromicina, ¿de acuerdo? En casos de neumonía atípica, también el uso de macrólidos o tetraciclinas. Pacientes con alteraciones estructurales, recuerden que hemos llevado clase de enfermedades respiratorias, está el EPOC, ¿no? O los pacientes asmáticos, o los fibrosis pulmonar, tabaquismo, etcétera. Entonces, se puede ampliar el espectro, se utiliza igual uso de macrólidos como la acitromicina, toxiciclina o combinación de amoxi con ácido clavulánico, ¿de acuerdo? Entonces, esos pacientes no es lo mismo un asmático o un paciente con fibrosis. Todo esto puede provocar neumonía, gérmenes, todo eso de ahí, y rara vez se hace cultivos. Y lo que sigue es un resumen, prácticamente un vademecum, que se los voy a proporcionar en un documento lo que le estaba ofreciendo a Darinka. Entonces, la penicilina G sódica, esto es para uso endovenoso, ¿de acuerdo? Intramuscular endovenoso, pero la penicilina G sódica viene en ampollas de 1 millón, ¿de acuerdo? Como hay que usar mucho, entonces no van a estar hincándolo el potito cada rato, y cada 4 horas no, pues no sean malos. Se utiliza de preferencia la vía intravenosa. En cambio, la benzatínica, sí, la benzatínica de 1.200.000, esta de acá, como es dosis única para el caso de la faringoamidalitis estreptocócica, es dosis única.
Generalmente tienen como diluyente lidocaína, porque, ¿y por qué razón no, no utiliza? Yo le digo, ¿por qué? Porque duele, doctor. Ya, entonces el doctor Hiragata, muy cuco, mezcla un poquito de esto de acá con lidocaína y hay que colocarlo con una aguja 18 en la nalga, puesto que agujas más pequeñas las obstruye, se cristaliza y obstruye, ¿de acuerdo? Penicilina G viene en frasco de 1 millón endovenoso cada 4 o 6 horas. Todo esto en el mercado peruano tenemos todas estas penicilinas, ¿de acuerdo? ¿Ya? No es fácil aprender todo porque hay penicilinas hechas para un montón de cosas. Hay penicilina benzatínica, procaínica, G-sódica, de acuerdo, y este agregado es para el tiempo de absorción. Entonces la benzatínica demora más en absorberse, pero su tiempo de acción es mucho más prolongado. En cambio, la sódica se absorbe rápido, instantáneo, entonces se debe de absorber diferente. ¿De acuerdo? La famosa megacilina, ¿ya? Las megacilinas. La penicilina G-sódica, como ya les decía, viene en un frasco de 1 millón, ¿ya? Todos estos son los nombres comerciales. La oxacilina es la alternativa para el tratamiento de la celulitis, ¿no? Vienen en frascos inyectables de 1 gramo y la dosis es 1 gramo cada 4 a 6 horas, ¿de acuerdo? Oxipen, oxacilina. El nombre comercial, prostafilina. Prostafilina vienen también por vía oral. El caso de las penicilinas sola, hay presentación vía oral, le decía penicilina B, ¿no es cierto? En el caso de oxacilina, vienen también en vía oral, en cápsulas, pero para el uso de vía oral tenemos su primo hermano de la oxacilina, que es la dicloxacilina, que es el antibiótico de elección para cuando vean pus ustedes y el paciente se puede manejar por vía oral. Es el caso de las paroniquias, etcétera, ¿no? O los accesos que son bien drenados. Yo en los accesos hay que drenarlos, pero yo le digo a los pacientes, hay que colocarle paños de agua tibia, ¿de acuerdo? ¿Qué utilizo? ¿Manzanilla o té? ¿Por qué? Porque ambos, tanto manzanilla como té, son astringentes. Yo le digo que compren una caja grande de manzanilla, la pongan ahí a remojar, la sacan, una gasita con esa agüita y el mismo filtro tibiecito lo aplican sobre los abscesos, ¿no? O los chupos, para que aumenten la circulación sanguínea, vasodilatación y llegue mejor el antibiótico. Alivia también, y hay que utilizarlo conjuntamente con un analgésico o un antiinflamatorio. El nombre comercial del Posipen es el más, como dice el paisano, el más mejor, ¿de acuerdo? Pero hay ahora actualmente dicloxacilina genérico en tabletas de 500 miligramos. Recuerden que siempre dicloxacilina la posología cada 6 horas. Se debe tomar 1 hora antes de alimentos, eso también es importante. Lo que le decía la penicilina B, que la penicilina es la penicilina para uso de vía oral, vienen tabletas recubiertas por 1 millón de unidades, y se puede utilizar como si fuera también una penicilina cualquiera, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que, mire, 1 millón cada 3, 4 dosis diarias que hay que estar tomando, es un montón de tabletas, es bien raro que el paciente lo pueda cumplir. La penicilina clemisol, ¿no? Viene con lidocaína, 50 miligramos, ya les he dicho por qué razón, porque duele, ¿no? Clemisol, el clemisol es un antihistamínico, le da efecto de fijación y da un depósito de 24 horas, ¿no? ¿De acuerdo? Es penicilina clemisol. La dosis es 1 millón intramuscular profundo, siempre las penicilinas de uso intramuscular profundo. La dicloxacilina también ya les hemos visto aquí. ¿Es alérgico o no es alérgico? Jóvenes, se hace prueba de sensibilidad a la penicilina y tiene su forma, ¿de acuerdo? Se los voy a dejar acá, no les voy a explicar porque se me gana el tiempo y tengo que entrar a las 6:30, pero recuerden de que únicamente háganle prueba de sensibilidad si es que hay dudas, ¿de acuerdo? La gran mayoría dice no es alérgico, se le puede utilizar. Un frasco de 1 millón de unidades de penicilina G sódica, ¿no? Lo diluyen esto de acá
el frasco trae, hay que diluirlo, este frasquito, con 10 mililitros de agua destilada. De esta dilución toman 1 centímetro y lo vuelven a diluir 10 veces, o sea, va diluido al final 100 veces, ¿no? Y de estos de acá toman 1 mililitro apenitas y con una jeringa de tuberculina le hacen la prueba de tuberculina, ¿de acuerdo? En el brazo hacen una ampolletita y miden si es que hay reacción, si es que el halo inflamatorio se revisa a los 15 minutos, ¿no? Si es que da una respuesta positiva, si es que el labón que se forma es más a 5 milímetros, ¿no? Y un eritema mayor de 10 milímetros, entonces esa es una reacción positiva, es decir, que es alérgico, ¿de acuerdo? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que sucede esto, ¿no? ¿Ven? Ya, esa es una persona alérgica. Muy bien. La ampicilina, vía oral, Gefar 500, vienen en cápsulas, vienen en tabletas también de 1 gramo. Y como les decía, es el antibiótico más prescrito por los dependientes en las farmacias, ¿no? Es tanto menos efectiva que para los gérmenes gram positivos, pero amplía su espectro sobre gram negativos. La ampicilina es un antibiótico de amplio espectro, abarca gram positivos y gram negativos, ¿de acuerdo? Se usa en bronquitis bacteriana, otitis media, faringitis bacteriana, también hemos visto, ¿de acuerdo? Es ampliamente usado y mal usado, ¿no? Siempre en cápsulas. Después tenemos la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico. Esto de acá mejora su espectro, sobre todo sobre gram negativos y sobre anaerobios. Yo lo utilizo mucho en peritonitis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y vienen tabletas de 500 miligramos con 125 de sulbactam ampicilina o ácido clavulánico. Hay tanto por vía oral como por vía parenteral. Después, parecido es la ampicilina más sulbactam. El otro es amoxicilina ácido clavulánico. Este es ampicilina con sulbactam, se llama sultamicilina y el nombre comercial es Unacin. Yo personalmente también lo uso bastante por vía intravenosa. Aumenta su espectro sobre los anaerobios. Es decir, yo lo utilizo para una peritonitis por apendicitis, puedo utilizar este producto como antibiótico único, ¿no? 1,5 gramos cada 8 horas y trato una peritonitis por apendicitis. Cefalexina, jóvenes, esto también, recuerden que se puede utilizar donde utilizan dicloxacilina, la alternativa cefalexina. Muy buen antibiótico, lo malo que también cada 6 horas, nomás el espectro, ¿no? Cubre gram positivos y gram negativos también. Tiene muchos usos. Este es un antibiótico que se utiliza mucho, la cefalotina, en los hospitales, ¿de acuerdo? Para infecciones sobre gram positivos, para las celulitis, se puede utilizar bastante, ¿de acuerdo? Y como profilaxis para cirugía limpias también la podemos utilizar. Cefalotina, ¿de acuerdo? La cefazolina es parecido, la ventaja de la cefazolina es que es cada 8 horas, a diferencia de la cefalotina que es cada 6 horas. ¿Ya? Tiene una posología más cómoda, son cefalosporinas de primera generación. Hoy en día, jóvenes, la eritromicina, que son macrólidos, ya no se usa mucho la eritromicina. ¿Por qué? Porque se da 500 miligramos cada 6 horas, pero produce mucha gastritis. Hoy en día ya esto de acá ha sido superado por los modernos macrólidos, la citromicina y la claritromicina. Después las extracciones que hemos hablado, que es la primera elección para las neumonías extrahospitalarias, ¿ya? Estos jóvenes, apréndanselo porque sí, las extracciones es uno de los antibióticos, es una cefalosporina de 3ª generación que se utiliza mucho. La posología es 2 gramos cada 24 horas. Esa es la forma de administrar ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas. Como les decía, la eritromicina es un macrólido muy antiguo, ¿no?
así como se puede utilizar en conjuntivitis, neumonía por clamidia, etc. La eritromicina que salió al mercado se llama Ilozone. A ver si alguien me averigua por qué razón su nombre. Bien curioso por qué razón le pusieron ese nombre Ilozone, pero averigüen, así de curiosidad. Los modernos macrólidos, la claritromicina, jóvenes, es un macrólido moderno, ¿no? Que son bactericidas o bacteriostáticos dependiendo de la dosis. Y donde se usa penicilina, se puede utilizar en los macrólidos, ¿de acuerdo? O sea, si son alérgicos a penicilina, pueden utilizar macrólidos como una muy buena alternativa. ¿De acuerdo? Aquí la acitromicina de 500 miligramos, ¿ya? Vienen en tabletitas de 3. ¿Por qué? Porque la posología habitual es una tableta diaria por 3 días. ¿De acuerdo? Recuerden de que en el caso del COVID se estuvo utilizando por 5 días, ¿no? Pero la posología de la acitromicina es una tableta al día por 3 días. Acitromicina. Este es un moderno macrólido que permite una posología mucho más cómoda, ¿de acuerdo? Para ser administrado una vez al día. En resumen, no es que esté mal, si es que tienen una faringitis, curarse con acitromicina. Está indicado, es una buena alternativa, ¿de acuerdo? Pero recuerden que la primera elección de los libros, etcétera, sigue siendo penicilinas. La acitromicina sí es un poco más cara. No sé si es que habrá en los pueblitos donde vayan ustedes a hacer sus serums, pero si es que en la posta tienen penicilina, no, ni hablar. Esa es la primera elección. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase. Darinka, creo que nos reunimos el día... no, contigo no. Creo que me llamas por teléfono para hacerme acordar las tareas pendientes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Levanten la mano los que todavía me están escuchando, porque yo creo que el resto ya se fue ya. Bueno, todavía están ahí, pues. Ok, chicos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.